Algo tan cotidiano que estás acostumbrado a verlo en bares y restaurantes o incluso a usarlo tú mismo, esconde una historia de miles de años, desde los faraones del antiguo Egipto hasta los elegantes cafés de Galicia, cargado de lujo, poder y curiosidades. Te hablo del palillo o mondadientes. Desde las primeras civilizaciones que intentaron limpiar sus dientes con rudimentarias ramitas hasta la sofisticación industrial del siglo XIX que lo popularizó, el palillo dental ha sido mucho más que una simple herramienta de higiene. Ha sido un símbolo de poder, estatus, refinamiento y hasta de superstición en distintas épocas y culturas. Su historia, rica en detalles y curiosidades, es un testimonio del ingenio humano y de la forma en que pequeños objetos pueden llegar a tener un impacto profundo en la vida cotidiana. La búsqueda de una higiene bucal adecuada es tan antigua como la humanidad misma. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que hace más de 7000 años los humanos ya utilizaban pequeñas ramas para eliminar los restos de comida de sus dientes. Estas primitivas herramientas son los primeros indicios de lo que más tarde se convertiría en el palillo dental. En algunas excavaciones en la antigua Mesopotamia se han descubierto fósiles con signos de desgaste en los dientes, causados por el uso repetido de ramitas afiladas que los sumerios empleaban para este fin. Estas rudimentarias prácticas de higiene, aunque muy básicas, reflejan una preocupación temprana por la salud bucal y por el aspecto físico, que ya entonces estaba relacionado con la percepción social. Sin embargo, fueron los egipcios quienes realmente elevaron el cuidado dental a una forma de arte ritual. En el antiguo Egipto, donde la estética y el cuerpo eran considerados manifestaciones divinas, la limpieza dental jugaba un papel crucial. Los palillos dentales que se han encontrado en tumbas de faraones y nobles están hechos de materiales preciosos como oro y marfil y a menudo se acompañaban de pequeños recipientes llenos de aceites o hierbas aromáticas para enjuagar la boca. Los egipcios creían que mantener una boca limpia y agradable era fundamental para asegurar una vida próspera después de la muerte. En su mitología, Anubis, el dios de la muerte, evaluaba no solo el corazón de los difuntos, sino también el estado de su cuerpo físico, incluyendo la higiene dental. De este modo, el palillo no era un mero utensilio, sino un símbolo de pureza y preparación espiritual para el más allá. A lo largo de Oriente Próximo y Asia, el uso del palillo dental continuó evolucionando de manera independiente. En la antigua China, por ejemplo, los miembros de la nobleza utilizaban finas ramitas de bambú o madera para limpiar sus dientes y estas eran a menudo guardadas en cajas talladas a mano, que reflejaban el estatus de sus propietarios. En la India se empleaban ramas del árbol neem, famoso por sus propiedades antisépticas para cuidar la salud dental. Lo interesante es que muchas de estas prácticas persisten hasta el día de hoy, ya que el uso de pequeños palillos o varitas sigue siendo una parte importante de la higiene bucal en estas culturas. Este temprano enfoque en la salud dental también reflejaba un entendimiento, aunque rudimentario, de la relación entre la boca y el bienestar general. El Imperio Romano, famoso por su obsesión con la higiene corporal, no solo adoptó el uso del palillo, sino que lo convirtió en una parte esencial de su vida diaria. En la antigua Roma, la limpieza era parte fundamental de la cultura. Los baños públicos eran centros de actividad social y la higiene personal se consideraba un signo de civilización y refinamiento. Los palillos dentales, hechos principalmente de metal o hueso, eran comunes entre la aristocracia romana y se utilizaban después de cada comida como parte del ritual de aseo personal. Uno de los personajes más emblemáticos que llevó la práctica del uso de palillos dentales a un nivel extravagante fue el emperador Nerón. Este famoso gobernante, conocido tanto por su crueldad como por su exceso, tenía un esclavo dedicado exclusivamente a la tarea de fabricar y afilar palillos de marfil para su uso personal. Estos palillos no solo eran herramientas de limpieza, sino auténticas piezas de arte, talladas con detalles exquisitos que reflejaban el estatus del emperador. Se dice que tras cada banquete, Nerón se reclinaba y utilizaba sus palillos mientras discutía con sus cortesanos sobre la política y el futuro del imperio, mostrando una imagen de despreocupación y poder absoluto. El palillo en sus manos era un símbolo de control. Mientras Roma ardía, él cuidaba con calma su imagen y sus dientes. No obstante, el uso del palillo no estaba reservado únicamente a la aristocracia. Los soldados romanos, que a menudo pasaban largas temporadas en campaña, también utilizaban palillos, hechos de madera o metal. Estos utensilios eran portátiles y fáciles de transportar, lo que los hacía ideales para las largas marchas y las condiciones precarias de la vida militar. Se ha especulado que los legionarios romanos, que valoraban mucho el orden y la disciplina, veían en el acto de limpiarse los dientes una pequeña manera de mantener un sentido de civilización y humanidad,
incluso en medio de las brutales guerras en las que participaban. A lo largo de los siglos, los romanos perfeccionaron el arte del cuidado bucal. Algunos escritores de la época mencionaban remedios para el mal aliento y las enfermedades dentales que incluían el uso de vinagre y sal, además de las técnicas mecánicas de limpieza con palillos. Este enfoque integral hacia la higiene bucal fue un signo de la sofisticación de la civilización romana, que veía en la limpieza no solo una necesidad física, sino también un reflejo de la pureza y el autocontrol. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en una era de turbulencia conocida como la Edad Media, donde muchos avances en higiene quedaron relegados a un segundo plano. Sin embargo, el palillo dental logró sobrevivir, especialmente entre las clases altas. Fue durante las cruzadas a partir del siglo IX cuando el palillo vivió un nuevo resurgimiento, esta vez ligado a los caballeros cristianos que regresaban de Tierra Santa. Los caballeros cruzados no solo trajeron nuevas costumbres alimenticias y especies exóticas de Oriente, sino también la tradición de usar palillos dentales. Los palillos que estos guerreros adoptaron a menudo estaban hechos de maderas locales, pero algunos estaban también adornados con símbolos religiosos. Estos pequeños objetos no solo tenían un propósito funcional, sino que también se consideraban amuletos protectores. Muchos caballeros llevaban consigo palillos grabados con cruces o inscripciones bíblicas, creyendo que estos no solo mantenían sus dientes limpios, sino que también los protegían espiritualmente durante las batallas. Este concepto de purificación espiritual y física antes de entrar en combate era algo profundamente arraigado en la mentalidad medieval. Para estos caballeros, la limpieza de los dientes no era simplemente una cuestión de higiene, era un acto de fe. Se creía que un caballero que se presentaba limpio y ordenado ante Dios tenía más posibilidades de recibir su favor en el campo de batalla. En algunos relatos de la época se mencionan caballeros que realizaban un ritual de aseo antes de las batallas, que incluía la limpieza de sus armas, la oración y el uso del palillo. Con el tiempo, esta costumbre de usar palillos dentales como parte del ritual caballeresco se extendió a las cortes europeas. Durante el Renacimiento, las cortes de Europa comenzaron a adoptar formas cada vez más elaboradas de higiene personal, y el palillo dental no fue la excepción. En las cortes de Francia, Italia y España, los nobles utilizaban palillos de oro o plata, muchas veces incrustados con piedras preciosas. Estos palillos no solo eran utensilios funcionales, sino también símbolos de estatus y riqueza. Durante los banquetes era común que los nobles sacaran sus palillos personalizados tras la comida, como una forma de demostrar su refinamiento y buen gusto. Luis XIV de Francia, también conocido como el Rey Sol, es una figura que mezcla la extravagancia y el lujo de la corte francesa en el siglo XVII. Famoso por su amor por el esplendor y la ostentación, Luis XIV no solo se rodeó de riquezas y comodidades, sino que también era meticuloso en lo que respecta a su higiene personal. Aunque sufría de graves problemas dentales, lo que le causaba un dolor constante, esto no impidió que el Rey Sol adoptara el uso del palillo dental como parte de su imagen pública. Luis XIV poseía una colección de palillos de oro y plata, algunos de los cuales estaban adornados con diamantes y otras piedras preciosas. Estos palillos eran fabricados por los mejores orfebres de la época, y el rey los utilizaba después de cada banquete. Aunque los problemas dentales del rey eran conocidos por su corte, el acto de utilizar estos palillos finamente decorados se convirtió en un símbolo de su refinamiento y de la magnificencia de su reinado. De hecho, Luis XIV nació con una particularidad que llamó la atención de su tiempo, y es que nació con dientes, lo que muchos interpretaron como un signo divino, ya que su nacimiento aseguraba la sucesión al trono tras 20 años de infertilidad. Y aunque fue visto como un milagro, realmente era una anomalía llamada dientes natales. Este fenómeno, que compartió con otros personajes históricos, quedó envuelto en superstición y simbolismo, reforzando su imagen de monarca extraordinario. No solo fue Luis XIV quien vio en el palillo un símbolo de poder y lujo. A lo largo de Europa, las cortes reales de España, Inglaterra e Italia comenzaron a imitar esta costumbre, y los palillos se convirtieron en un accesorio indispensable en los banquetes reales. Los nobles competían entre sí por tener los palillos más elaborados, lo que convirtió estos pequeños objetos en una forma de demostrar su riqueza y su buen gusto. En este contexto, el palillo había dejado de ser una simple herramienta de higiene para convertirse en un símbolo de poder, estatus y sofisticación. A medida que el mundo entraba en la era moderna, el palillo comenzó a perder su estatus de objeto exclusivo de las élites y pasó a ser un utensilio más accesible para las clases medias. Este cambio se debe en gran parte a Charles Forster,
un empresario estadounidense que tras un viaje a Brasil observó cómo los nativos utilizaban pequeñas ramas para limpiar sus dientes. Inspirado por esta práctica, Forster decidió llevar la idea de los palillos dentales a su país, pero con una visión completamente nueva: la producción en masa. En 1869, Forster fundó la primera fábrica de palillos dentales en Maine, en Estados Unidos. A diferencia de los palillos de lujo de épocas anteriores, los palillos de Forster eran simples y funcionales, fabricados en madera de abedul y diseñados para ser desechables. El verdadero ingenio de Forster no solo fue la producción en masa, sino su ingeniosa estrategia de marketing. Para ello contrató a jóvenes para que usaran palillos en restaurantes de moda de la época, lo que rápidamente popularizó su uso en la sociedad estadounidense. Una de las historias más curiosas relacionadas con el palillo dental está ligada a su introducción en los cafés y restaurantes de Galicia a principios del siglo XX. Aunque los palillos ya existían desde mucho antes, su uso masivo en la vida cotidiana española tiene una historia peculiar y que tiene que ver con el turismo y la hostelería. Durante los años 20 y 30, en pleno auge de la migración gallega a América, muchos gallegos regresaban de sus viajes al extranjero, especialmente de países como Argentina, Cuba y Estados Unidos, trayendo consigo costumbres que habían aprendido en aquellas tierras. Una de esas costumbres era el uso del palillo dental después de las comidas, una práctica que en Galicia no era común en la mayoría de hogares o establecimientos. Una anécdota interesante ocurre en los cafés más tradicionales de Santiago, Coruña y Vigo, donde el uso del palillo dental comenzó a verse como un signo de modernidad. Los indianos, como se llamaba a los emigrantes que retornaban de América, solían frecuentar estos cafés y restaurantes, y una de las imágenes más características era la de estos hombres y mujeres limpiándose los dientes con palillos después de las comidas. Pronto los propietarios de los restaurantes más elegantes comenzaron a colocar pequeños recipientes con palillos en las mesas, algo que en poco tiempo se convirtió en una práctica extendida en toda España. Pero esta costumbre no solo llegó con los emigrantes, sino también con los turistas extranjeros, especialmente ingleses y franceses. En algunos cafés emblemáticos como el histórico Café Derby en Santiago, que era un lugar de reunión para la intelectualidad gallega, se instauró la costumbre de ofrecer palillos después de los almuerzos, lo que poco a poco contribuyó a que el uso del palillo se generalizase entre los comensales gallegos. Con el tiempo, el palillo pasó de ser un objeto exótico traído por los indianos o los turistas a convertirse en un elemento común en las mesas de todo el país. Hoy en día, aunque el palillo dental ha sido prácticamente sustituido por el hilo dental y los cepillos interdentales, sigue siendo un utensilio cotidiano en muchos lugares del mundo. En Asia, su uso es casi ritual, mientras que en Occidente aún se asocia con las comidas en restaurantes. Sin embargo, pocas personas son conscientes de la rica y compleja historia que tiene este simple objeto. El palillo es una pieza muy interesante en la historia de la humanidad, no solo como instrumento de higiene, sino como un símbolo de poder, estatus y evolución cultural. Desde las tumbas de los faraones hasta las fábricas de Charles Foster, el palillo ha viajado a través de los siglos, dejando una huella en la forma en la que los seres humanos cuidamos de nosotros mismos y proyectamos nuestra imagen al mundo. Un pequeño trozo de madera que a lo largo de los milenios ha contado una historia tan compleja como la misma civilización humana. Si quieres escuchar más historias tan curiosas y sorprendentes como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.